Vamos a hablar de lo que es vivir con un TOC, con un trastorno obsesivo compulsivo, Miquel. Sí, mucha Poca broma con atención eso. porque no estamos hablando de tener una manía. Nuestro compañero Raúl García, que ya está aquí con nosotros, has estado con ellos y realmente has podido comprobar que un TOC te puede arruinar la vida. Y más que eso, cuando preparaba este reportaje, Miquel, muchos compañeros me dijeron que ellos también tenían un TOC. Incluso yo mismo pensaba que podía tener un TOC, ¿no? Tendemos a pensar que esas manías que repetimos, como poner el volumen siempre en un número par o levantarnos con el pie derecho o con el izquierdo, son TOCs. Pero este trastorno obsesivo-compulsivo va mucho más allá. Lavarnos las manos hasta 40 veces en un mismo día. Andar sin pisar la raya de las baldosas. O ser incapaz de salir de casa si las camas no están perfectamente lisas y alineadas. Sepa que más de 1 millón de españoles tienen TOC. Rosa, ¿esto que acabo de hacer, para ti qué es? Catástrofe. Una catástrofe. Sí. Ese desorden no lo soportas. No, no. Verlo ahora así te está poniendo nerviosa. Mucho. No podrías dejarlo No así. podría. No vamos a poder seguir haciendo la entrevista si no los ordenamos. No. Yo tardaría 3, 4 horas en ordenar estos libros. 3-4 horas. Sí. Rosa está en terapia, por lo tanto, le han enseñado a controlar estos impulsos compulsivos, pero vamos a quitar de la vista Sí. estos libros. ¿Los podemos dejar aquí? Sí, claro que sí. Tienes TOC de simetría, de orden y limpieza, de perfección y de control del tiempo. Si hoy te levantas 1 minuto más tarde de la hora habitual, ¿qué te pasa? Mi día ya va muy mal. Pueden pasar muchísimas cosas, como por ejemplo que muera mi madre, que a mi hijo le pase algo, que haya una bomba en un centro comercial. Mis huellas digitales hubo un momento en el que desaparecieron porque al tener un TOC también de limpieza, usaba productos muy fuertes. Los trapos, todo era con las manos sin guantes. Se te difuminaron de alguna forma las huellas Sí. y fuiste a sacarte el carnet de conducir y No tenía no, huella. y no tenías, no podías plasmarla. No. Podía limpiar a fondo la casa, a fondo de limpieza general, a fondo, hasta 3 veces diarias. ¿Se puede llevar una vida social, laboral? No puedo trabajar en nada, porque el tipo de TOC que tengo no me lo permite. Con la terapia aquí en la Asociación TOC Granada, ¿qué has conseguido que para ti sea un logro? Un logro, por ejemplo, poder dejar una cama sin hacer, y antes no podía, tenía que medirla con cinta métrica para que ambos lados estuvieran totalmente simétricos. En la Asociación TOC Granada tratan única y exclusivamente a pacientes con este tipo de afección, con TOC. Buenos días. Buenos días. Ramiro, si yo te digo que escojas cualquiera de estos objetos, ¿tú qué me dices? A priori no puedo. ¿Por qué? A priori no puedo porque cada objeto tiene sus propios sentimientos y me apena no coger un objeto. Este TOC se llama personalización de los objetos. Le das una cualidad humana al objeto. Al objeto, sí, exacto, es así. Además de este TOC, tienes el TOC mágico. Por ejemplo, si yo te decía a ti en cualquier contexto la palabra cáncer, te estaba metiendo el cáncer. Tú ibas a tener cáncer por mi culpa. Dios mío. Esto que ha dicho Ramiro, yo se lo he escuchado a más gente. No poder, por superstición, decir una palabra determinada porque piensa que te va a provocar ese tipo de... Es que está muy vinculado a la superstición, eso de que si te despiertas 1 minuto después te va a ir mal el día. Al final son pensamientos tan recurrentes y tan en bucle que condicionan tu vida absolutamente. De todas formas, creo que vamos a hablar con una psicóloga que nos va a decir un poco de dónde viene todo esto y cuáles pueden ser Todo esto que sus estás contando consecuencias. es invalidante, claro. Absolutamente. Pero esto es siempre con connotación negativa. A ver, Es decir, no pueden pronunciar la palabra cáncer por si... evidentemente. por si lo provocan, pero no te dicen que te va a tocar la lotería porque saben que no te va a tocar. No, una de las características del TOC y que lo diferencia absolutamente de las supersticiones o de las manías es el sufrimiento que provoca en quien lo padece. Quien Lo tiene explicaba este una tipo- mujer de forma muy gráfica cuando decía que vivía esclavizada por el TOC, ¿no? Que vivía para por la el TOC limpieza. todo el día, ¿no? Así es. Bueno, es que esta era enfermera y dejó su trabajo, ¿no? Porque pierde su vida social, su trabajo, les cambia completamente. Rosa era existencia. auxiliar de enfermería, ha tenido que dejar su trabajo. Ramiro, que era la segunda persona que conocíamos, ha perdido a su familia. Os voy a presentar otro caso, el de Loli. Loli ni siquiera puede coger a su nieto, porque el momento en el que toca el suelo ya piensa que está contaminado. Además,
una cosa más, esta mujer es profesora de gimnasia. Imagínate tener ese TOC de la limpieza cuando no soportas el sudor, los gérmenes. Vamos a verla. Mariloli, ¿y estos callos que tienes en la mano, de qué son? Pues de que van a ser del palo de la fregona, que me paso la vida con la fregona fregando el suelo del piso. Todo el día lavándote las manos, todo el día con el grifo abierto, todo el día con la fregona. ¿Cuántas veces has llegado a limpiar tu casa? Pregúntame mejor cuándo estoy en mi casa sin lavarme las manos y sin limpiarme. ¿En qué medida te ha afectado a ti durante toda tu vida este TOC, este trastorno obsesivo-compulsivo? Mi TOC me ha llevado a aislarme de toda mi familia para no contaminarme de ellos. Mi vida es para obedecer al pesado del TOC. Loli, tú eras profesora de educación física, algo en constante contacto con el sudor. Como tocar a algún chaval para algo, para cualquier cosa, para ayudarlo a hacer una voltereta, un pino o cualquier cosa, me pasaba media clase yendo y viniendo al cuartito de los profesores para ir a lavarme las manos. Loli, tienes un nieto de apenas unos meses, recién nacido. ¿Qué haces con él cuando lo bañas? Besarlo, leerlo, me encanta disfrutar de él, porque está recién libre. ¿Pero cuando se va al suelo el niño? Cuando el niño va al suelo y gatea y tal, ya aunque quiero cogerlo y el niño quiere que lo coja, yo no lo cojo, ya está contaminado del suelo. Porque el Tom me dice, no lo cojas, que está sucio y te contamina. Ya ha cumplido 20 meses y se va a perder la etapa de bebé, me lo estoy perdiendo por culpa del maldito Tom. Es como una maldición, pobrecita. Estamos además en un programa con mucho tema de salud mental, ¿no? Y también me llama la atención cómo están absolutamente abandonados, ¿no? Que de alguna manera no tienen una protección. Hay asociaciones como la TOC Granada, y vamos a hablar con Noelia Hernández, psicóloga, que les presta ayuda. Y Noelia, ya que te tenemos, buenos días, gracias por atendernos. Yo quería saber en qué momento se desencadena un TOC. Si esto es de por vida, si lo llevas ya en la infancia. Bueno, pues no necesariamente. Sí que hay personas que la sintomatología aparece en edades infantojuveniles, pero también hay otras personas que puede aparecer en edades adultas. ¿Y cuál es el origen? Porque vemos que está muy vinculado a una superstición, ¿no? Bueno, no necesariamente. De hecho, se dice que el origen del TOC es multicausal, es decir, no hay una única causa, sí que hay una vulnerabilidad o factores de predisposición como pueden ser los genéticos, también situaciones que hayan disparado a alguna, pero no necesariamente tampoco, una situación particularmente estresante o traumática, pero siempre y cuando haya una vulnerabilidad psicológica a padecerlo. Yo tengo una duda, porque de algunas de las cosas que hemos hablado, incluso de algunas de las que tú has nombrado y Gonzalo antes, lo de apagar y encender el coche 30 veces, lo del volumen en número par, yo lo hago en el coche, tú también, ¿no? Entonces, mi duda es, todos tenemos esto, yo siempre lo he comparado a un deseo de mantener cierto control, ¿no? En la vida no hay ningún control y de alguna manera es una fantasía de que tengo control sobre algo, ¿no? Pero de alguna manera esto es algo que tenemos todos y el TOC es cuando ya se dispara a un nivel ya incapacitante o es algo distinto. A ver, esa necesidad de seguridad de la vida es algo deseable por todas las personas, pero el hablar de manías comparándola con un trastorno como el TOC es totalmente diferente y de hecho, aunque por suerte cada vez hay más información sobre esta patología, este trastorno mental, muchas veces se simplifica a simples manías y para nada tienen que ver con ello. Habéis hecho alusión anteriormente al sufrimiento y es uno de los principales indicadores de que posiblemente pueda haber un TOC detrás, pero una manía no se realiza con la necesidad de eliminar un pensamiento obsesivo, una sensación, una imagen repetitiva, angustiante, particularmente para la persona o con una emoción intensa, desagradable, o para que no ocurra eso que tanto temen, como se ha mencionado también en algún caso, de que pueda producir un cáncer tanto a mí mismo como a otra persona, pues Noelia, los ejemplos que hemos visto. Aguántanos que hay otro caso más, y más extremo. Bueno, todos los casos los hemos conocido en la Asociación TOC Granada, donde tratan exclusivamente esta enfermedad, esta patología. Pero hay TOCs muy, muy llamativos y muy representativos, que se dan muchísimas veces. Por ejemplo, el TOC de la limpieza o el TOC de la repetición, una noche entera lavándose los dientes. Así como lo oís. Luis ha llegado a pasar horas y horas cepillándose los dientes o en la ducha. Este TOC no es tanto de limpieza, como decíamos, como de repetición.
es de los más comunes, pero también está, por ejemplo, el darle golpecitos a una taza constantemente. ¿Por qué? Porque si no piensas que va a ocurrir una catástrofe. Y esto te lleva a que durante las 24 horas del día estés pensando en hacer movimientos repetitivos o recurrentes para que no suceda esa catástrofe. Tú sabes que es algo totalmente irracional, pero no puedes dejar de hacerlo. Luis, informático, 24 años. ¿Esta puerta cerrada para ti qué es? Para mí significa muchísima ansiedad, porque mi TOC me obliga a tenerla abierta a las 24 horas. Es decir, la vamos a dejar abierta. Sí, mejor. Tienes también TOCs de limpieza. ¿Qué tienes que hacer sistemáticamente? Más que de limpieza, de repetición. ¿Cuánto tardas, por ejemplo, en ducharte? 2 o 3 horas. Ahí, enjabonándome, he llegado a estar una noche entera con el lavado de dientes. Una noche entera. Jorge, 37 años, cámara de televisión y tienes el TOC supersticioso mágico. Si no doy 3 golpecitos en la taza, pues mi madre va a tener un accidente de tráfico, por ejemplo. El problema cuál es, que el TOC te va a decir, no es suficiente, tienes que dar otros tres toques más, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo puedes perder en hacer este tipo de gestos que tu mente te dice que hagas o si no va a ocurrir una catástrofe? yo llegué al punto de estar compulsionando prácticamente las 24 horas del día. ¿Qué has perdido por tu TOC o qué consecuencias te ha acarreado? Tuve que dejar de trabajar a causa del TOC. Mi círculo social de amistades se redujo a cero. Incluso me costó la relación de pareja también. Ha habido películas, obras de teatro, me viene a la cabeza Jack Nicholson intentando evitar las rayas del suelo. ¿Ese tipo de situaciones os benefician o hacen que parezcáis una especie de parodia? De broma no tiene absolutamente nada, porque yo llegué al punto de plantearme si quería incluso seguir viviendo, ¿no? Porque mi situación era tal que no hacía otra cosa que no fuese compulsionar. Y Noelia, ¿qué solución hay? Porque he leído que, por ejemplo, la psilocibina, los hongos, en algunos casos han ayudado. No sé si aplicáis este tipo de terapias. No, nosotros en la Asociación TOC Granada empleamos la terapia cognitivo-conductual también junto con terapia de tercera generación, que es lo que la evidencia científica avala como el tratamiento eficaz y efectivo para el TOC. Y Noelia, es una terapia comportamental. Sí, decía que leía un psicólogo social que seguramente conocerás, que se llama Jonathan Haidt, y hablaba de cómo en nuestra sociedad se ha disparado el apego de los humanos hacia la pureza y el rechazo hacia el asco. Y pensaba en el coronavirus, en el COVID, cómo ha afectado todas estas dinámicas de lavarse tanto las manos a esta gente que tiene TOC, por ejemplo, de limpieza. Y yo conozco gente que no teniendo un TOC sigue lavando la compra, sigue teniendo un montón de comportamientos. Si habéis visto que se han disparado a raíz de esta pandemia del coronavirus. Bueno, es cierto que nosotros en el momento de la pandemia tuvimos un grupo de personas que no necesariamente eran de TOC de contaminación y limpieza, que sí que le afectó por todo el tema del estrés, el estar encerrado, todo el caos que se vivió, ¿no? Pero luego otras personas casualmente que tenían incluso TOC de contaminación y que ellos seguían con ese tema o ese foco irracional en muchos casos y con esa conciencia de irracionalidad. Y eso es una de las características del TOC que suceden en la mayoría de los pacientes, que son conscientes de esa irracionalidad y que hay otros aspectos presentes que son importantes y que incluso ellos dicen es que esto sí que es real y sin embargo no puedo dejar de pensar en mi foco obsesivo, sea de contaminación o sea de otro tipo de TOC. Pues Noelia, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por el trabajo que realizáis. Hemos querido hacer un poquito de pedagogía, gracias también a ti, Raúl. Estás muy calladito. Y miedo me das cuando Gonzalo no dice nada. Yo entiendo que para en los casos que hemos visto les complican la vida a la mayoría de ellos estas manías que tienen, pero en lo que hablamos entre nosotros, quiero decir, tú decías lo de los cuadros torcidos. Bueno, y si ves un cuadro un poco torcido y no lo corriges, ¿qué pasa? Yo los corrijo en los restaurantes. O sea, que incluso cuando estoy en una sala y tal, lo pongo y tal, porque me intranquiliza. Pero si estoy no comiendo y estoy viendo el cuadro torcido... Pero te has llegado a levantar... Eso es una manía, ¿no? Yo puedo cerrar el coche 3 o 4 veces, pero si realmente no lo hago... Pero esto no es un TOC, esto es como cuando la gente dice, qué depresión, porque le ha pasado algo malo, coño, no tiene depresión. Lo digo porque habrá gente... Es un TOC de verdad. Claro, pero porque habrá gente diciendo, no, pues es que yo tengo este TOC. Bueno, ya, pero es TOC relativo. Eso es frivolizar. Yo creo que hemos dejado muy claro lo que es TOC y lo que no. Lo que es una manía y lo que es un trastorno que padece el 2% de la población. Estamos hablando de cerca de 1 millón 2% no está mal, ¿eh? Bueno, pues yo no sé cómo definir